Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar ahí en ese otro lado de nuestra televisión y dispuestos pues, a ver y escuchar nuestro programa. Se estarán preguntando cuál es el tema de hoy. Pues este también les enganchará, que vamos a hablar de la mujer en el antiguo Egipto. Esa civilización que tanto nos ha entusiasmado siempre, de la que se ha escrito tanto, la cantidad de gente que ya conoce esa zona de las pirámides, las tumbas, ¿verdad? Los documentales. Bueno, pues parece que se ha hablado siempre en general, pero yo creo que jamás se ha hablado en particular de cómo vivía la mujer de distintas clases sociales, no solo las faraonas y reinas, no, de cómo se vivía en el antiguo Egipto. Y ese es el tema. A que mola, como dicen los niños. Bueno, pues tengo suerte y la oportunidad de hablar con Esther Pons, que es la que se encarga de esa exposición, bueno, en cierta manera. Esther, muchísimas gracias por la visita y supongo que estaréis satisfechos del todo del éxito, porque empezasteis por ahí por junio y vais a alargar hasta diciembre por lo menos, ¿no? Y tú en calidad de comisaria, claro. Hola, pues nada, muchas gracias por haberme invitado y poder hablar de la exposición. Y sí, la verdad que estamos muy contentos porque está teniendo mucho éxito. Son 6 meses de exposición, terminará el 31 de diciembre y bueno, viene mucha gente y la gente sale muy contenta. Y las críticas suelen ser muy buenas. Porque ya hablaremos de la puesta en escena, que eso es muy importante, ¿eh? Hasta un poquito teatral, si quieren ustedes, pero el teatro es vida y por qué no aunar unas piezas de una exposición, en este caso casi siempre esculturas, a lo que es la fantasía y el movimiento teatral, y después nos explicamos. Esther, hablo brevemente de ti. Esther Pons es arqueóloga, conservadora jefa del Departamento de Antigüedades Egipcias y Oriente Próximo del Museo Arqueológico Nacional. Licenciada en Geografía e Historia, y abreviando muchísimo su currículum, les diremos que ha publicado numerosos artículos sobre el tema que nos ocupa. Ha trabajado como comisaria y asesora en diversas exposiciones sobre el Antiguo Egipto y Oriente Próximo. Y ha publicado un libro interesante, Tutankamón, la tumba y sus tesoros. Seguro que es muy interesante. Esther, se cumplen ahora 100 años del descubrimiento de la tumba, ¿no?, de Tutankamón. Sí, ahora, el 4 de noviembre... Habéis hecho coincidir, perdón, la efemérides con la exposición, ¿verdad? Un poco sí. La verdad que bueno, hay que hacerle un guiño a un importante acontecimiento que fue el 4 de noviembre de 1922, porque marcó un antes y un después para la egiptología, y bueno, porque la tumba de Tutankamón es la tumba de Tutankamón, y por esa razón sí. La mujer en el Antiguo Egipto, lo mismo hay bibliografía, pero me parece que sois los primeros, tu empresa, ¿verdad?, en dedicar el tema a la mujer. Bueno, la verdad que a nivel general sí. Han habido exposiciones sobre Cleopatra, sobre Hatshepsut, sobre diosas, sobre reinas o que reinaron con su marido o que reinaron de manera individual como reinas. Pero así general, sobre un estudio de la mujer, desde la mujer rural hasta la que llegó a ser reina, por todo ese amplio marco de clase social, esa es la primera vez. Tan amplio, con tantísimas piezas, 300 piezas, sí, es la primera 300 vez. Piezas que describen pues el argumento de eso, de lo que era la mujer, como has dicho, en sus distintas clases sociales, lo que hacía una mujer libre, con un cierto grado de libertad que me ha sorprendido, ¿verdad? Pues sí, porque en la antigüedad, sobre todo en coetáneos, por ejemplo, los griegos, incluso los romanos, la mujer no tenía por ley los mismos derechos que tenía el hombre, pero en Egipto sí, por ley. La mujer tenía los mismos derechos, la mujer podía casarse, podía divorciarse, podía comprar tierras, podía heredar y desheredar. Tenemos algunos papiros que hablan de mujeres que se han hecho adultas y ven que sus hijos no las cuidan y les mandan una carta, un papiro, en el que les dice, cuidado, que como no me cuidéis como yo creo, mi herencia no va a ser para vosotros. Así que todo eso lo podían hacer. Es verdad que la gran mayoría... Tenía su propiedad entonces. Exactamente, podían tenerla igual, podían vender, podían comprar, podían tener un trabajo, pero también es verdad que la inmensa mayoría de mujeres en Egipto no podía acceder. Muchos porque Egipto, exactamente. Egipto era un país muy rural y la mayoría no sabían ni leer ni escribir, pero los hombres tampoco. O sea que posiblemente muchas no sabían ni que tenían esos derechos, pero los derechos existían. Qué interesante. Oye, una cosa, y bueno, en aquel entonces tenían familias numerosas, ¿también decidían en ese sentido o no exactamente? Sí, la verdad que la mujer en principio
podía elegir con quién se casaba, igual que el hombre. Otra cosa que en la vida real y en un mundo rural en fin, con determinadas particularidades, pues se casaba con quien la familia decidía, pero igual que el hombre, ¿no? Sí. Pero sí, lo podía hacer, sabemos que la gran mayoría tampoco tenía muchos hijos, ¿eh? Es verdad que muchos se morían al nacer o al poco tiempo, pero tampoco era mucho de tener 10, 12 hijos, ¿no? Y esa mujer de la que estamos hablando, pues también tenía acceso a determinadas profesiones que las ejercían, Sí. como por ejemplo... Pues mira, podían ser adoratrices, divinas adoratrices de los templos, que se encargaban o sacerdotisas reales, que se encargaban del cuidado de los templos, de los actos o de los ritos religiosos que se llevaban a cabo. Podían ser a nivel cotidiano molineras, hilanderas, matronas, en fin, podían tener profesoras, hay alguna mujer visir, alguna mujer arquitecto, mujeres médicos, existen, pocas. Había lo que hoy llamaríamos una especie de clase media, seguramente, ¿no? Sí, sí. La gran mayoría era una clase más bien baja, hay que decirlo también, pero sí había una clase media, sobre todo, mucha estaba supeditada a esa clase que tuviera el marido o que tuvieran los padres de la mujer. Entonces sí había una clase media que, por eso se les llama muchas veces en los ataúdes o en las esculturas, vemos señora de la casa, que señora de la casa es un título muy propio de la mujer, pero no se refiere a la mujer que cuida, ¿no? O sea, hay otro término que tenemos aquí muy feo, que es maruja, no se refiere a eso, sino la que se encarga de la casa, de la intendencia, de que todo funcione, de los terrenos que tengan, de las propiedades, ella es la responsable. ¿Un cierto matriarcado a lo mejor también? Pues sí, existía un poquito. Oye, y por lo que he leído, porque he visto la exposición y de verdad que la aconsejo seriamente a todos ustedes, hijas del Nilo, en el Palacio de las Alhajas, de la Alhaja o de las Alhajas, aquí en Madrid, en el centro de Madrid, que diríamos reinas y faraonas, o los dos títulos iban con la clase alta, digamos. Bueno, faraonas lo llamamos nosotros. Sí. Pero eran mujeres, reinas, eran reinas. Hay dos tipos de reinas. La reina que reinaba junto al marido y entonces era la gran esposa real, la primera. El faraón se podía casar con más mujeres, pero la primera era la gran esposa real y muchas de ellas tuvieron una gran influencia en la política y en las determinaciones que tomaba el marido a nivel político, económico, estratega, de todo. Por ejemplo, la reina Tilly. La reina Tilly era esposa de Menofis III, tuvo tal influencia que sus padres están enterrados en el Valle de los Reyes y sus padres no fueron reyes. O sea, la reina Hatshepsut reinó por ella misma. Cuando murió su marido, Tutmosis II, el niño, su hijo Tutmosis III, que era hijo del marido pero no de ella fue como la regente, pues empezó a gobernar con la idea de que cuando el niño empezara a tener cierta edad, ella se fuera echando a un lado. Pero cuando llegó el momento dijo, yo de aquí no me muevo. Y entonces pues reinó junto a su hijo, se hizo representar como la reina que por divina decisión ella es la reina de Egipto, y de hecho se representaba muchas veces con barba, y luego por supuesto Cleopatra. Indudablemente la más famosa de toda esta historia milenaria tiene que ser Cleopatra, ¿verdad? Creo que nos vas a improvisar la historia de Cleopatra a esta cámara, perdón, si te parece, que será el relato que aportas al programa de hoy. Vale, pues sí, bueno, yo creo que una de las mujeres que más me impresiona, en este caso reina del Antiguo Egipto, es Cleopatra VII, que para nosotros es Cleopatra de César y Marco Antonio, por dos razones. Primero, porque fue una reina que reinó por ella misma, por ser mujer, y reinó. Tuvo un gran poder, fue una gran estratega, y esa relación que mantuvo con César y con Marco Antonio no solo fue sentimental, fue una relación política, puesto que Cleopatra quería que Egipto fuera igual que Roma, nunca fuera Roma la que dominara Egipto, y lo consiguió hasta Marco Antonio. Pero, por otro lado, fue la última reina de la dinastía tolemaica y la última reina de Egipto. Con ella se acabaría la dinastía faraónica de Egipto. Cuando en el año 30 a.C. Augusto vence la batalla de Aquio a Marco Antonio, ya sabemos, Marco Antonio se suicida con una espada, y Cleopatra ya sabe que no va a poder conquistar a Octavio y que Egipto está perdida y va a ser una provincia romana, así que se suicida. En esta exposición tenemos un cuadro del Museo del Prado que nos ha prestado, de Andrea Bácaro, del siglo XVII, donde se muestra la imagen de Cleopatra, ricamente vestida, con un cierto acento
tenebrista como es la época, pero que tiene un áspide en la mano que se acerca al pecho, que lo tiene desnudo para suicidarse, porque ya es el fin de la etapa faraónica y bueno, viene una nueva etapa que será la romana, distinta pero también muy importante. ¿Los historiadores se ponen de acuerdo de cómo pudo ser aquella civilización o hay, como en otras cosas de la historia y de todos los países, hay diferentes formas de verlo, diferentes opiniones? Bueno, hay diferentes, hay algunos aspectos que no, porque lo sabemos por los propios textos, y los textos son los textos. Es verdad que a veces exageran, ¿eh? Hay batallas que exageran, actos y, en fin, exageran. Pero bueno, quizás puede ser en algún caso, cuando estamos hablando sobre todo de quién es hijo de quién reinó y por qué reinó, hemos de tener en cuenta que la etapa faraónica son 3000 años, y eso son muchos años. Entonces, tenemos muchas lagunas, muchos interrogantes, muchas dudas, que bueno, que yo creo que poco a poco se irán solventando, y si no somos nosotros, serán generaciones futuras. Esther, hay muchas momias de mujeres en todos los museos del mundo, porque la verdad es que la cultura egipcia está repartida por todos los sitios. Sí, hay muchas, muchas momias femeninas, porque además las mujeres se enterraban de la misma manera que los hombres, siempre y cuando pudieran económicamente. La inmensa mayoría de la población egipcia no podía momificarse porque era muy caro, pero la mujer que podía permitirse el lujo de momificarse, la momificación es la misma para el hombre que para la mujer, el mismo tiempo, el mismo material, los amuletos, las vendas, los cartonajes, la malla, los ataúdes, los sarcófagos y la tumba, es lo mismo. Pero bueno, hemos de tener en cuenta que es un tanto por ciento muy, muy pequeño de la población. Aunque nosotros lo que vemos son momias en Egipto, pero la población era mucho más amplia. Las expectativas de vida de aquella etapa eran más bien cortas, lo digo porque, a ver, tenemos una idea muy por encima, una cultura sobre lo de Egipto muy por encima, y casi siempre lo que se va descubriendo en cuanto a momias y demás corresponden a gente que no ha vivido mucho, vamos, gente que se ha muerto joven. Sí, realmente ronda entre los 40 a 50, no más. Sí. Es verdad que te puedes encontrar con cuerpos que tienen 60, 70 o incluso 92 años, que parece que tuvo Ramsés II, pero no es lo normal. Primero porque las mujeres, muchas se morían en los partos o en los pospartos, entonces ya tienen una edad más corta. Y luego porque, bueno, la mayoría de tanto de hombres como mujeres, la población, era una población agrícola que vivía del campo, es un trabajo muy duro, lo era entonces mucho más. La alimentación no era tampoco muchas veces la más adecuada, a que tenían mucha, pero quizás no era la más adecuada, y eso, tenían enfermedades que no es fácil de curar. Ahora tenemos una serie de medicamentos que nos curarían, infecciones en los ojos, infecciones en el cuerpo, en fin, todo eso ahora con una medicina te curas casi, ellos no. Y para terminar, Esther, en otro orden de cosas, bueno, seguimos en lo del Antiguo Egipto, pero que queda mucho por descubrir, por lo que dicen, ¿no? Que debajo de la arena, de toneladas y toneladas de arena, todavía hay mucho trabajo para los arqueólogos. ¿Esto es cierto? Es cierto. Y se va a seguir haciendo, naturalmente, sí, ¿no? Y ahí está implicada la comunidad internacional, ¿no? Sí, la verdad que es cierto, queda mucho por hacer. Es verdad que mucho de lo que está todavía por descubrir está bajo las ciudades, y eso, eso se quedará así. No puedes tirar una ciudad para ver qué hay abajo, pero el desierto, la arena del desierto, esconde muchos yacimientos arqueológicos, edificios que han quedado los cimientos, etcétera, muchos restos arqueológicos. En Egipto hay ahora pues, más de 300 misiones arqueológicas. En España hay unas 11 misiones arqueológicas españolas que están en Egipto. Y bueno, hacemos un trabajo desde el norte hasta el sur importante, todas las misiones, porque sacamos a relucir el patrimonio del país. Todo se queda en el país, eso por supuesto, como si pasara aquí en España, todo se queda en España, pero bueno, es una forma de contribuir al patrimonio. De hecho, nosotros queremos irnos a Egipto entre el 8 y el 9 de noviembre. Yo dirijo, junto con otra compañera, la doctora Maite Mascort, una excavación, Oxirrinco, que está a unos 190 kilómetros al sur del Cairo, y estamos contando los días, o sea que sí. Esther Pons, comisaria de una exposición que volvemos, qué pesada soy, ¿verdad? Volvemos a recomendar a toda la gente que
que esté en Madrid, que nos vea desde Madrid, pero que por supuesto en un momento u otro a lo mejor vienen a la capital de España antes del 20 y tantos de diciembre, que es cuando se clausura la exposición. El 31 ¿verdad? De diciembre. Muy bien. Así que... Esther Pons, muchísimas gracias y a seguir con este éxito, un éxito cultural para Madrid. Pues muchísimas gracias por haberme invitado, para poder hablar de la exposición claro y de Egipto y del patrimonio que tiene, que aunque es el gran conocido, es el gran desconocido también. Así es. Así que muchísimas gracias. Queda mucho por conocer, quedan muchos programas documentales por ver todavía, ¿verdad? Bien, pues espero que haya sido agradable una noche más este programa para todos ustedes y nos vemos pronto, ya saben, de lunes a viernes a las 11:15 de la noche, relatos, siempre relatos y siempre en Déjate de Historias. Adiós, buenas noches.